Hola. Juan el Bautista, al llamar a Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, enfatizó la razón de la primera aparición del Mesías en la tierra. La primera obra del Mesías estuvo representada por el sistema de sacrificios de animales. La muerte de Jesús por nuestro pecado fue necesaria antes de que el universo pudiera realizar y comprender plenamente la salvación. Desde Génesis, capítulo 3, verso 15, el cual nos dice: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Como vemos en esta lectura, a la familia humana se le prometió una simiente que derrotaría a Satanás. Muchos profetas aludieron a esta simiente, especialmente Isaías, quien habló de él siendo herido por nuestras transgresiones y lo comparó con un cordero llevado al matadero. Juan el Bautista y muchos otros apóstoles del Nuevo Testamento y profetas del Antiguo Testamento dieron testimonio del papel de Jesús como Cordero de Dios, que murió por nuestros pecados para que pudiéramos tener vida eterna. Así que sin más, iniciamos con el repaso y análisis de esta lección número 4, que lleva como título Testigos de Cristo como Mesías. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 3. Amén. Jesús, la fuente de toda verdad, iluminó el mundo con la luz de la verdad. De este modo, el aumento de la medida de la luz dada a los seres humanos nacidos en este mundo fue a pesar de la abundancia de las demostraciones convincentes. Algunos, en los días de Cristo, optaron por la oscuridad, en su prejuicio y su orgullo. Decidieron oír la verdad y no ver la luz. Dios se entristece cuando esto sucede, pero permite, a causa de su amor, que tomemos decisiones incluso equivocadas. La lección de esta semana destacará el testimonio de algunos testigos oculares de Jesús, como Juan el Bautista, de sus dos discípulos Andrés y Juan. También consideraremos el testimonio de Felipe y Natanael, el de Nicodemo, un fariseo y miembro distinguido de Sanedrín, quien abrió su corazón a la luz de la verdad de Dios. El testimonio de Nicodemo promete ser poderoso y convincente, porque arriesgó mucho a herir en contra de sus poderosos compañeros. En su conversación nocturna con Jesús, los labios de Cristo pronunciaron la promesa más hermosa de la Biblia, que se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén. Por su parte, ¿tendría sentido dudar del testimonio acerca de Jesús dado al mundo por Juan el Bautista, alguien tan respetado y admirado por el pueblo? El Bautista resumió todo el Evangelio en su confirmación de que Jesús era realmente el Mesías y Salvador anunciado por los profetas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Una profecía que se había cumplido ante los ojos de la gente. Confrontados con los testimonios de tales testigos oculares, ¿no deberíamos estar plenamente persuadidos de que Cristo es nuestro Salvador y Señor viviente? Vamos a iniciar con nuestra primera lectura, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, especialmente los versos 19 al 28. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron diciendo: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muchos judíos de la época de Cristo tenían sus propias ideas acerca del Mesías venidero
y se empeñaban en que todo encajara en sus esquemas preconcebidos. Sospechaban que Juan el Bautista era tal vez un tipo de Mesías, pero él testificó que solo era un precursor del verdadero Mesías, enviado proféticamente por Dios para preparar el camino. Poco después, Juan señaló a Jesús como el Cordero de Dios, pero Jesús y su sacrificio por nuestros pecados no coincidían con las expectativas de los dirigentes judíos acerca de un Mesías terrenal que derrotara a sus opresores, gobernara sobre ellos y finalmente sobre todo el mundo. En la actualidad, algunos escépticos tampoco tienen muy en cuenta el concepto bíblico del sacrificio expiatorio o sustitutivo de Cristo. Justifican su indiferencia diciendo que Jesús no necesitaba derramar su sangre para salvar a la humanidad pecadora, pues podía salvarnos simplemente demostrando su amor y realizando milagros. Pero la vida, como dice la Biblia, está en la sangre, y la humanidad perdida necesitaba la vida que está en el Hijo. Los ángeles no podían realizar esta hazaña en nombre de la humanidad, pues ellos mismos recibieron la vida del poseedor de esta. ¿Por qué habría ordenado Dios innumerables sacrificios de animales inocentes, sino para señalar la necesidad de la sangre inocente de Cristo para la remisión de los pecados y la concesión de la vida eterna? Por esta razón, Juan el Bautista dijo inequívocamente: yo no soy Cristo o la luz, sino simplemente un testigo en cumplimiento de la profecía bíblica. En 2 ocasiones, Juan afirmó que Jesús era verdad, el Cordero de Dios, el cumplimiento y la combinación del sistema de sacrificios. Dijo esta verdad a la multitud cuando vio a Jesús y también lo declaró a 2 de sus propios discípulos, que también lo encontramos en Juan 1:29 y verso 36. Juan el Bautista, testigo ocular del bautismo de Jesús, oyó la voz del Padre anunciar que Jesús era su Hijo amado, en quien se complacía. Además, el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre Jesús, mientras Dios impresionaba a Juan acerca de la divinidad del Salvador. Por lo tanto, Juan dijo: yo lo vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Verso 34. Ante esta proclamación, uno no puede dejar de preguntarse cuántas evidencias o demostraciones más necesita un escéptico para creer. Desgraciadamente, si alguien elige dudar, a pesar de las evidencias disponibles, se rodea entonces con un manto de tinieblas. Seguimos con nuestra segunda historia. Se encuentra en el capítulo 1 de Juan, verso 35 en adelante, y nos dice de la siguiente manera, hablando acerca de los primeros discípulos y también de Jesús llamando a Felipe y a Natanael. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose a Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde vivía, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea a encontrar a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret? ¿Puede ser algo bueno de allí? Respondió Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén.
Dos discípulos de Juan el Bautista, a saber, Andrés y Juan, el escritor del Evangelio, habían oído la predicación de aquel acerca de Cristo como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso, cuando su maestro dirigió su atención hacia Jesús, el gran maestro que estaba ante ellos, creyeron y desearon seguirlo. Andrés y Juan podrían haber criticado o juzgado, como los fariseos, cada palabra y movimiento de Jesús, pero eligieron creer en respuesta a la convicción obrada en sus corazones por el Espíritu Santo. También debieron confiar en la seriedad y veracidad del incontrovertible testimonio bíblico de Juan el Bautista. Cabe preguntarse, ¿cómo sabemos que el segundo discípulo, el que hace referencia, era Juan, el discípulo amado? Andrés es mencionado específicamente por su nombre, pero Juan, no identificado como tal posiblemente por modestia, se refiere a sí mismo por su nombre. De hecho, ese segundo discípulo, Andrés, fue quien presentó a Jesús a su hermano Pedro. Andrés, Pedro y Juan fueron los tres primeros hombres que formaron el núcleo de los 12 discípulos originales, dejando a Juan el Bautista, y se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón, el otro Juan, el que va a ser el evangelista, y estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Al parecer, Andrés y Juan estaban muy interesados en el mesianismo de Jesús y en la asombrosa verdad que les ofrecía. Podemos fijarnos en su reveladora respuesta a la pregunta de Jesús cuando empezaron a seguirlo. ¿Qué buscan?, le preguntó. Contrariamente a lo que esperaríamos, preguntaron por su lugar de residencia. O sea, imagínense, ¿no? Que alguien te pregunte qué buscas y tú digas dónde vives, ¿no? ¿Dónde te hospedas? Como nos dice el verso 38. No solo estaban interesados en seguir a Jesús, sino además deseaban quedarse con Él para conocer mejor su misión. Y bueno, se quedaron con Él durante el resto del día y aprendieron cosas asombrosas acerca de Él. Y hoy nosotros deseamos simplemente creer en Jesús, pero no permanecer en su presencia. Disfrutamos de su compañía. De hecho, la única manera de que nuestra vida sea transformada es completándolo, así como Juan había instruido a sus discípulos. Cuando observamos entonces Juan capítulo 1, pero verso 43 al 46, que no habla específicamente de Felipe con Natanael, vemos que de Andrés, Juan y Pedro pasamos ahora a Felipe y Natanael. Felipe, quien intuía que su amigo Natanael tenía algunos prejuicios y sabía que no era crédulo, trató de presentarle pruebas más convincentes acerca del Mesías anunciado por Moisés y los profetas. Cuando Natanael dudó al oír que Jesús era de Nazaret, Felipe no debatió ni discutió con él, sino que simplemente lo invitó y dijo: ven y ve. Jesús utilizó este mismo método con Andrés y Juan cuando los invitó a que fueran y lo vieran por sí mismos. Hay algo poderoso y transformador en pasar tiempo con Cristo. Podemos debatir y argumentar teológica o filosóficamente a favor de la verdad con los demás, pero al final nuestro testimonio resulta lo más eficaz cuando lo invitamos amablemente y sinceramente a descubrir a Jesús por nosotros mismos. En nuestro testimonio debemos centrarnos en la prioridad de ayudar a los demás a conocer personalmente a Jesús, lo cual desvanecerá muchas objeciones, dudas, prejuicios. Enseñar doctrinas es ciertamente importante, pero debemos comenzar con Jesús como el corazón de todo conocimiento. Es importante notar el contraste entre cómo Natanael veía a Jesús y cómo Jesús lo veía a él, ¿no? Natanael categorizó a Jesús como no bueno simplemente porque era de Nazaret. Lamentablemente, nosotros también hacemos lo mismo con los demás. Los metemos en ciertos compartimientos aislados, basándonos en la nacionalidad, la raza, la cultura u otras diferencias que vemos. Contrario a la evaluación inicial de Natanael, Jesús fue afirmativo con este futuro discípulo. Cuando Jesús lo vio, dijo: ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un comentario verdaderamente alentador que lo llevó a indagar más acerca de este nazareno. Cuando Natanael fue testigo de la capacidad profética de Jesús, enseguida creyó, diciendo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Gloria a Dios. Y quiero destacar que si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por ese espíritu tan incrédulo y rebelde de los sacerdotes y gobernantes, no se habían presentado como discípulos a los pies de Jesús.
habían venido a ser críticos y venían a juzgar sus palabras, ¿no? Como hacían los fariseos. Muchas personas se cierran las puertas tras sí a las oportunidades más preciosas, pero vemos que no sucede así con estos primeros discípulos. Ellos respondieron a ese llamado del Espíritu Santo, manifestada en la predicación de Juan el Bautista. Ellos reconocieron la voz del Maestro Celestial. Es como nos dice Juan, capítulo 10, verso 14 en adelante, que nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también tengo que traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Amén. Igualmente vemos con Natanael y Felipe. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos quienes los prejuicios lo apartan de lo bueno. ¿Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver? Así fue que lo invitó Felipe. Ninguno llegará a un conocimiento del Salvador a menos que confíe en la dirección de Dios, porque cuando nos dirigimos o confiamos en la autoridad humana, no podemos conocerle completamente. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de higuera nos verá en el lugar secreto de la oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Y es así cuando estamos con dudas, hay un tema que no entendemos, ¿qué más? Sino el Espíritu Santo a través de la oración. Vamos a solicitarle a Jesús, nuestro admirable consejero, para que nos ilumine. Él dice: el que desee saber un tema, desee sabiduría, pídala, que Dios la da al que la necesita. Del capítulo 1 nos vamos a trasladar al capítulo 3, donde se nos habla acerca de Jesús y Nicodemo. Vamos a leer del verso 1 al verso 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya saben, nuestro versículo principal. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os es dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Verso 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amén. En su relato acerca de Jesús,
Juan, este evangelio que estamos analizando, se distingue por ser el escritor evangélico que se detiene en los encuentros personales que Jesús tuvo con ciertos individuos, como decíamos en nuestra primera lección, nuestro primer repaso, como Nicodemo y la mujer samaritana. En sus encuentros, Jesús no mostró parcialidad por un tipo de persona en un detrimento de otra. Por el contrario, Jesús buscaba relacionarse de manera significativa con toda persona receptiva a la verdad, ya fuera un líder judío de gran prestigio como Nicodemo o una despreciada mujer samaritana. Nicodemo era fariseo, muy importante, ese miembro del Sanedrín, que funcionaba como el más alto sistema judicial del judaísmo, lo más parecido a un gobierno autónomo. La palabra Sanedrín proviene del griego Sinedrion, que literalmente significa consejo. Estaba compuesto por 71 miembros distribuidos en 3 grupos. Y una información más de esto podemos verla en Mateos capítulo 27, verso 41, que nos dice: de esta manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían. Entonces, desglosando los grupos que estaban, decimos primeramente los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote, ¿no?, en ejercicio, sumos sacerdotes retirados y familiares de sumos sacerdotes. Y en este bloque, la mayoría eran saduceos. También estaban los escribas, que predominantemente estaban los fariseos. Seguimos con los ancianos, que eran representantes de las familias aristocráticas. Y seguimos con el cargo de sumo sacerdote, que se había corrompido y a menudo era vendido por Roma al mejor postor. El nombre griego de Nicodemo significa literalmente vencedor del pueblo. Conocido por su riqueza, Nicodemo era también un distinguido maestro. Se sintió fuertemente movido a reunirse con Jesús como resultado de todas las cosas inusuales que se habían oído acerca de él, pero debía tener cuidado. No podía hacer nada que pudiera ofender a sus compañeros y causar un daño irreparable a sus relaciones con ellos. Sin embargo, Nicodemo no podía ignorar la poderosa evidencia de que Jesús era el Mesías. Por eso encontró el momento adecuado, ¿no?, encontrarse con Jesús de noche, ¿no?, a la oscuridad, cuando podía disfrutar de esa intimidad conversando con el Maestro como si fuera un colega. Jesús nos encuentra donde estamos en nuestro camino. No importa cómo venimos a Él, cómo nos acercamos, siempre que lo hagamos con un corazón sincero. Vemos que Nicodemo tuvo la oportunidad de poner a prueba el templo espiritual del carácter inmaculado y la integridad de Jesús. Como consecuencia, más tarde Nicodemo defendió a Jesús ante el Sanedrín. Quería condenarlo sin escucharlo. Pues eso es lo que vemos en Juan capítulo 7, verso 51, que nos dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzgue acaso nuestra ley en hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Cuando observamos la progresión de la experiencia de Nicodemo con Jesús, que se reunió en privado con él y aprendió acerca de la verdadera conversión, lo defendió ante el Sanedrín y luego, al final, tuvo el valor suficiente para ayudar a sacar su cuerpo de la cruz para darle sepultura. Cuando Cristo fue crucificado, Nicodemo recordó las palabras que le había hablado en la entrevista nocturna en el Monte de las Olivas. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y vio en Jesús el Redentor del mundo. Y un dato que a veces no conocemos, y es que en compañía de José de Arimatea, Nicodemo había sufragado los gastos de la sepultura de Jesús. Los discípulos habían temido mostrarse abiertamente como seguidores de Cristo, pero Nicodemo y José habían acudido osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era grandemente necesaria en esa hora de tinieblas. Ellos habían podido hacer por su Señor muerto lo que hubiera sido imposible para los pobres discípulos, y su riqueza e influencia los había protegido en gran medida de la malicia de los sacerdotes y gobernantes. Hay muchos que pretenden servir a Dios, pero no lo conocen por experiencia. Su deseo de hacer la voluntad divina se basa en su propia inclinación y no en la profunda convicción impartida por el Espíritu Santo. Su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo como su Salvador, pero no creen que Él quiera darle poder para vencer sus pecados. No tienen una relación personal con el Salvador viviente. Su carácter revela los defectos así heredados como cultivados. Pero el Señor
nos muestra, nos recarga y nos alienta, ¿no? Que la única esperanza para nosotros consiste en que realicemos la verdad de las palabras de Cristo dirigidas a Nicodemo, que nos dice: os es necesario nacer otra vez. El que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Y es que definitivamente el Evangelio de Juan nos muestra muchos milagros y señales sin precedentes que señalan a Jesús como el Mesías. Convertir el agua en vino, alimentar a miles con solo unos pocos panes, dar la vista a alguien que nació ciego y resucitar a alguien entre los muertos después de haber estado en una tumba durante 4 días. El Evangelio de Juan también llamó nuestra atención sobre una variedad de personas de diferentes hábitos de la vida que conocieron al Cordero de Dios. Comenzó con un poderoso testimonio de Juan el Bautista, quien señaló e identificó a Jesús como el Cordero de Dios al menos en 2 ocasiones. Este evangelista del desierto, enviado para preparar el camino del Señor, tuvo discípulos que eran simples pecadores que escucharon su predicación sobre el Mesías y fueron fácilmente persuadidos convertirse en los primeros discípulos de Jesús. El tercer capítulo de Juan nos presentó a un miembro rico de Sanedrín, Nicodemo, que también se sintió atraído por Jesús en los primeros días de su ministerio público. Jesús compartió un nuevo concepto con este ferviente buscador de la verdad, que los judíos no recibieron automáticamente la vida eterna. Ellos debían de convertirse y nacer de nuevo en su reino espiritual, al igual que los gentiles. Con esta lección, el Señor desea que podamos mirar a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Cordero que quita el pecado del mundo, y que entendamos el plan de redención y que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos convertirnos, bautizarnos, para que Dios pueda regenerar nuestros corazones, ser adoptados como hijos de Dios y dejar nuestra vana manera de vivir. Así como Nicodemo, posiblemente pues sepamos o seamos inteligentes en una área, sepamos de muchas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios contiene todo el conocimiento, toda la luz, toda la instrucción que necesitamos para alcanzar la salvación. Y que hoy podamos acercarnos al trono de la gracia, donde está nuestro Jesucristo, esperando por nosotros, quien puede compadecerse de nuestra situación, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, que vamos a acercarnos a ese trono pero con un corazón sincero, así como se acercó Nicodemo. No importa en qué momento, a qué hora, Jesús siempre está dispuesto a darnos la luz que necesitamos y escuchar nuestras inquietudes, nuestras súplicas, y nos dará la luz necesaria para que sigamos avanzando. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos, con la ayuda de Dios, la próxima semana analizando y resumiendo el próximo video. Bendiciones. Bye.